Hoy vamos a hablar sobre esto que veis en la pantalla, que seguramente os suena a la gran mayoría, y es el FOMO, que para quien no lo sepa, son las iniciales en inglés de lo que en castellano sería miedo de perderse algo. En inglés es Fear of Missing Out. Bueno, disculpad mi pronunciación, pero bueno, serían esas iniciales, ¿no? Pero como veis, vamos a hablar de otra cosa también, que es muy parecido el nombre, que es el YOMO, o en castellano HOMO, pero lo digo porque también son siglas, son en inglés YOMO, que sería, bueno, ahora lo vamos a ver, no quiero adelantarlo. Así dejo el hype para después. Vale, pues eso, comenzamos hablando de esto, con el FOMO. ¿Qué es el FOMO? Que esto seguramente os suena a la mayoría, pero por si hay alguien que no lo conoce, hablamos del miedo, esa sensación de miedo de perderse algo. Sobre todo experiencias o eventos, como pongo ahí, ¿vale? Que otras personas que conocemos, o que conocemos en persona o no, pero bueno, que otras personas están viviendo o están haciendo. Para entenderlo mejor, como siempre, vamos a poner algunos ejemplos. Ahí en la pantalla os he puesto alguno, ¿vale? Vemos en Instagram que... voy a hablar en primera persona, ¿vale? Veo en Instagram que mis amigos quedaron para cenar, teniendo en cuenta que yo inicialmente no tenía pensado salir, ¿vale? Ese es el contexto. Yo no tenía pensado ir a cenar, estaba contento con esa decisión, pero veo en Instagram fotos de la cena. Siguiente paso sería que yo, al ver esas fotos, empiezo a sentir que me estoy perdiendo quizá una cena importante, que me estoy perdiendo cosas que no estoy compartiendo, que no estoy viviendo, que debería estar viviendo. Y acabo inquieto, con ese miedo, ¿no? Con esa sensación de inquietud, de ansiedad. Aquí realmente miedo es una cosa muy genérica. Utilizan fear, en inglés hacen mucho, utilizan fear para esa sensación de ansiedad, ¿no? Pues eso, de estar inquieto. Es que realmente para nosotros miedo es algo mucho más profundo, ¿no? Pero sería esa sensación. Y acabo arrepintiéndome de no haber ido. Ese sería un ejemplo, ¿no? De decir, joder, pues debería haber ido. Otro ejemplo, por ejemplo, sería... hay un festival de música al que no tenía pensado ir y de repente un montón de amigos van. Porque, yo qué sé, porque a uno le gusta un grupo que va. Bueno, al final empiezan a ir colegas y a un sitio al que no tienes pensado ir, que no te gustaba, al final acabas por esa inquietud, esa ansiedad de que lo van a hacer todos, acabas yendo por ese simple FOMO, ¿no? Por ese miedo a perderse algo. También puede servir el ejemplo del... Bueno, podéis pensar en ejemplos. Esto, ya os digo que vuestra participación, a la gente que esté viendo en directo, siempre viene bien. Siempre viene bien. El ejemplo reciente del eclipse, que mucha gente, pues el eclipse, pues ni sabía que existía o le daría más igual si no lo hiciese tanta gente, pero al ver que es algo que hace todo el mundo, que está tan implicado, que es como una cosa única e histórica, pues tienes ese sentimiento, ese FOMO, ¿no? De, wow, pues voy a también yo, ¿no? Me compro las gafas y hacemos algo. Pues eso sería el FOMO. El otro de que hablamos antes, que lo nombré, que es menos conocido, es el YOMO. Y también son siglas en inglés, pero en este caso de algo que es prácticamente lo contrario, que sería el placer de perderse algo. Antes hablábamos del miedo a perderse algo, pues ahora sería el placer de perderse algo. Sean experiencias o eventos que otras personas están viviendo. Sería esa satisfacción al no participar en todo lo que ocurre y disfrutar de esa desconexión. Voy a poner un ejemplo de antes, ¿vale? Imagino, mis amigos quedaron para cenar y yo, aunque veo fotos de la cena, no tenía pensado salir. Eso es el mismo ejemplo que puse antes. Pero en este caso, ¿cómo gestiono esto? Es que yo me quedo en casa disfrutando del plan que tenía pensado y también disfruto al sentir que no tengo esa necesidad de estar en ese sitio que están haciendo algo. No sé si me termino de explicar. Tienes la satisfacción de no sentir esa ansiedad, esa necesidad de estar en ese plan
que es famoso en ese plan que, pues eso, imaginaos un festival de música que van todos tus amigos y que tú tranquilamente no vas, pero no te quedas en casa rumiando, sino que te quedas satisfecho del plan que estás haciendo por un lado y por otro también de no tener esa ansiedad, esa inquietud por no estar haciéndolo. Entonces, bueno, aquí ha quedado bastante clara, pero quiero remarcar esta diferencia, que son dos conceptos que se describen muy parecido, pero que la diferencia principal es en la gestión de estarse perdiendo algo, porque en ambos casos sí que se está perdiendo algo, ¿no? Una experiencia, digamos. No están viviendo una experiencia, pero en el primero hay esa rumiación de qué me estaré perdiendo, y en la segunda lo relativizas de manera que comprendes que no puedes estar en todos los sitios y no necesitas eso. O sea, disfrutas de no necesitarlo. También he preparado aquí algunos ejemplos que he visto en una publicación, luego os enseño de cuál es, de a qué están asociados, o sea, de cómo están presentes en nuestro día a día. Y es que, por ejemplo, se ha visto que el uso problemático de Internet, o sea, usar de forma problemática Internet, pues muchas horas, de forma compulsiva y demás, está asociado al FOMO, mientras que las personas que están fatigadas de usar las redes sociales y que llevan a generar ese pensamiento de desear desconectarse, que seguramente conocéis a más de una persona que haya planteado o incluso dejado las redes sociales, pues están más asociados al YOMO. Claro, que estén asociados no quiere decir que sea la causa. Es decir, no estoy diciendo que el FOMO provoque un uso problemático de Internet o al revés, sino que están asociados, o sea, que se presentan juntos, normalmente. Yo el concepto sí que lo conocía, pero la palabra como tal la conocí hace poco. Claro, es que realmente ya sabéis que los anglicismos se utilizan muchísimo y esto pues seguramente tendrá un nombre en castellano menos atractivo. O sea, miedo a perderse algo no es un concepto. Pero aquí, o sea, yo conozco gente, no sé si en vuestro caso lo conocéis, o sea, en mi vida, no solamente en internet, en persona, que me han dicho tuve FOMO e hice esto, ¿no? O sea, por FOMO. O sea, hice esto simplemente por FOMO, de ir a un sitio, ¿no? A un festival o comprarme esto por FOMO, porque es lo que todo el mundo está comprando ahora. Pues eso yo lo he vivido, entonces yo en ese momento, claro, yo conocía el concepto de internet, pero verlo en la vida real, que lo utilizaban como para explicarte su sentimiento, pues es como... Claro, me impresionó realmente. Sí, sí. Claro, o sea... Tú también lo escuchaste en persona, ¿no, David? Entonces, como conclusión, digamos, ya para no enrollarnos más, son ante una misma situación, ¿vale? Sería la situación de estarse perdiendo una experiencia o no estar viviendo una experiencia. Son dos formas diferentes de enfrentarnos a esa posibilidad de perdernos algo. Como decíamos, el FOMO sería ese miedo, esa inquietud de quedar fuera de las experiencias de los demás y sentir con esa inquietud que estamos perdiendo algo. Y la otra es la satisfacción de aceptar que no podemos estar en todo y de que podemos disfrutar de nuestra propia experiencia sin tener que estar en esas experiencias de otras personas. Toda esta información, bueno, en internet tenéis un montón. De hecho, bueno, no lo he puesto, pero hay también artículos incluso en La Sexta y en otros sitios así. Este es un enlace de una publicación científica, por si alguien es ya muy puntilloso y quiere leerlo, en el que se habla de estas dos cosas, ¿no? Del FOMO y del YOMO, en el mismo artículo, en usuarios principalmente de redes sociales y de internet, que es donde más se ve este concepto. Entonces, bueno, como siempre os dejo algunas preguntas para la gente que estáis en directo, tanto la gente que acaba de llegar o que sea nuevo en el canal. Ya sabéis, podéis participar en el directo, que lo agradezco un montón. Os dejo estas preguntas, que siempre pongo aquí de curiosidad, pero si tenéis otras podéis preguntar o podéis hacer comentarios o lo que sea. Mi pregunta, la de siempre, ¿qué os ha parecido más interesante? Pero luego esta segunda, que también quiero que me digáis, si habéis sentido FOMO y YOMO, o sea, las dos cosas, ¿no? Que hemos visto. Yo realmente, claro, el FOMO, yo es algo con lo que vivo casi constantemente, al no poder comprarme, por ejemplo, videojuegos,
nuevos que me gustaría jugar. Entonces tengo ese FOMO. No, a ver, realmente sí, de estarme perdiendo el juego, pero también por experiencia de que todo el mundo está jugándolo. Pero vaya. Lo del YOMO para redes sociales es un buen ejemplo. Claro, lo de la gente que decide desconectarse de redes sociales, dices, ¿no? De sentir, cuando dejas redes sociales, yo creo que ahí sí que es un buen ejemplo. Yo cuando no utilizo redes sociales, que utilizo muy poco, Instagram y este tipo de redes, que prácticamente no las uso, sí que tengo cierta satisfacción de ver cómo hay gente que no es capaz, no por mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero sí que me siento aliviado de no sentir esa necesidad. Y veo que hay gente que sí que está enganchada, ¿no? Y yo creo que la mayoría de gente que se desconecta de redes sociales, que pasa de utilizar muchas horas a usar pocas, siente esa satisfacción por recuperar tiempo de vida y también por no necesitarlo. Claro, justo. Ese sería un buen ejemplo, yo creo que de YOMO, ¿no? De que acabas, yo qué sé, estás haciendo un plan más natural, más clásico, sin utilizar redes ni el móvil, y sientes esa alegría extra, ¿no? De estar disfrutando de eso, pero encima, cuando a lo mejor alrededor ves que hay gente que sí que está enganchada, pues... pues eso, como que lo disfrutas de no tener esa necesidad. Y de FOMO, pues ya os digo, o sea, a mí me pasa con el tema de videojuegos, con las series, por ejemplo, también puede ser un caso, ¿no? Las series de estas que en los últimos años han estado más de moda, ¿no? De que está todo el mundo viéndola y sale un nuevo capítulo y quieres verla no solamente porque te gusta, sino para hablar con el resto, porque sientes que es como una experiencia común. Yo aún me acuerdo en su momento cuando los últimos capítulos de Perdidos los echaron en los cines, ¿no? Ese sí que fue FOMO, ¿no? También de querer hacerlo. Incluso gente que a lo mejor no le gustaba se enganchaba ahí. Entonces ese sería, yo creo que otro ejemplo. Pero bueno, tampoco es únicamente de redes sociales, ¿eh? Yo os digo que el ejemplo del FOMO, yo conozco casos de, pues, con festivales de música, por eso puse ese ejemplo, pero con más cosas al final. O sea, yo creo que mucha gente acaba... Mira, el FOMO, yo creo que incluso pasó en su momento con el Pokémon GO, porque había gente que era fan de Pokémon y que cuando salió Pokémon GO lo utilizó porque le gustaba. Pero había gente que no era fan de Pokémon, que estoy seguro que se unió a la moda por ese FOMO, ¿no? De, wow, todo el mundo está hablando de esto, está haciéndolo, tal, y es divertido hacerlo para no quedarte fuera. Y luego cuando pasó de moda, esa gente ya era como Pokémon GO, no, por favor, eso ya no. Entonces sí que es verdad que el FOMO puede seguramente hay algún artículo sobre esto, de cómo está también asociado a la gente que sigue bastante las modas, ¿no? Porque al final no deja de ser... Esas experiencias pueden ser también modas. Entonces, bueno. Que también es relativamente normal cuando hay amigos, imaginemos el caso de antes, ¿no? Una cena de amigos que no voy, sentir esa pena de no haber ido. Pero no sería FOMO, por ejemplo, yo creo, si inicialmente tú sí que querías ir y no puedes ir por algún imprevisto, ¿no? O sea, yo creo que el FOMO es cuando tú inicialmente no querías ir y en base a, por ejemplo, eso, ver fotos o así, cambies como de idea de, ay, pues me estoy perdiendo algo. Yo creo que sería más bien ese caso. O sea, yo si, por ejemplo, quiero hacer un plan con mis colegas de quedar a cenar tal día y justo a última hora no puedo ir, no es tanto por el FOMO de perderme la cena porque de repente me doy cuenta de que es algo que me interesa, sino que yo creo que es para haberme fastidiado un plan que me apetecía. Yo creo que iré más por ahí. Sí, es igual como igual debería haber ido, sí. Es eso. Y claro, puede ser con fotos o con opiniones ajenas. Seguramente hay FOMO también de tu propia cabeza. Quizá no sea exclusivo, porque esto es algo que está estudiado, pero es bastante de cultura de internet o cultura, digamos, popular joven. Entonces realmente tampoco quiero cerrar las puertas a lo que puede ser FOMO. Puedes tener FOMO de tú mismo, de rayarte y de estar tus colegas que van para cenar, tú no vas a ir y tú en tu casa empiezas a dar revueltas y
joder, seguro que se lo pasan bien, seguro que es una noche épica y que me lo estoy perdiendo y al final van a hablar de ello durante meses y no voy. Y tú mismo, sin estímulos de fuera, puede ser que te generes ese propio FOMO así de la nada, cuando inicialmente no tienes pensado ir. Pero bueno, eso, que el concepto creo que queda bastante claro. Y ya os digo, o sea, no sé si tienes algún caso, algún ejemplo de FOMO que haya sentido, David, de, buah, te dio FOMO de repente de ir a tal sitio o de hacer de hacer algo. A ver, yo con David sí que conozco un caso y es el de Final Fantasy XVI. Que de repente te dio todo el FOMO ahí de jugar al Final Fantasy XVI porque viste que tenía muy buena crítica, estaban hablando de él y es como, me estoy perdiendo aquí esta experiencia. Y es como... claro, mi consejo fue, espera, juega al Ragnarok. Todavía no he jugado al Ragnarok, pero sí. Y lo sigues teniendo, sí. Pero bueno, ahora no sería tanto FOMO, ahora tienes ganas de jugar, pero FOMO sería si ahora mismo estuviese en boga, ¿no? Todo el mundo jugando al Final Fantasy y que ahí nace tu necesidad de querer jugarlo. Porque sientes que te estás perdiendo algo. O sea, ahora mismo ya no es algo que no es una experiencia que la gente esté viviendo así en masa, ¿no? Que estén tus colegas jugándolo o que, ¿sabes? Sería ya simplemente ganas de jugarlo porque te interesa el juego. Creo que este ejemplo está guay para entenderlo, ¿no? De que cuando algo pasa de moda, si te interesa después, cuando ya no es una experiencia compartida, ahí no sería FOMO. Pero si es por la moda o por ese evento cercano, esa experiencia, sí que sería FOMO. Y el YOMO, pues incluso podéis buscar en el artículo y demás, pero tiene efectos positivos sobre el bienestar también. Ser capaz de gestionar de esta manera esa posibilidad de perderse esas experiencias. Que oye, tampoco quiero decir que haya que ser aquí unos estoicos de no quedas nunca con nadie y estoy yo solo. No, o sea, el tema es ser capaz de estar bien o sea, aunque pierdas esas experiencias. Ahora tengo YOMO con ser influencer. Claro, o sea, ahora te alegras de no ser influencer, porque claro, tú pudiste serlo. ¿Sabes? No como yo soy influencer. que me veis aquí 4 personas. A ver, yo también lo tengo, ¿eh? O sea, yo también me alegro de no ser una persona famosa, por ejemplo. Pero bueno, que eso es una experiencia que tiene que estar en tu mano poder hacerlo. Y ahí no se aplicaría. Tiene que ser algo que puedes hacerlo, si está en tu mano. No, que puedas unirte a esa experiencia. Ser influencer no está en nuestra mano. Entonces... al menos en la nuestra. En la de David y en la mía no. No sé si alguien por ahí, a lo mejor sí, pero bueno. Entonces eso. No sé si tenéis algún comentario más a la gente que estéis en directo. Alguna idea más que os ha generado más FOMO, más YOMO. Pero si no os ocurre nada más, vamos cerrando por aquí la parte de directo de divulgación.